Bueno, el satanismo a través del tiempo es algo que siempre pues se intimida y siempre viene asociado a una entidad que se llama Satán, o por lo menos así se conoce dentro del ámbito social, Satanás o Satán. ¿Qué puedes ver de esta deidad? Lo que se contra, o sea, lo que sería la antítesis de Dios para los que creen en Eso él. en realidad no es una sola, es la unión de muchas energías con un mismo objetivo, como fundadoras, por decirlo así, a nivel etérico de este movimiento en contra de lo que existía. Realmente es como una manifestación de rebeldía, pero no es una deidad, son la unión de varias deidades y se conforma como una, pero no es una, son varias unidas entre sí, con el mismo objetivo, la misma intención. Sí, siempre se ha mostrado, claro, son varias, o sea, varios seres que crean esto, pero la morfología que se vende o que se transmite es un ser con un tridente, con cachos y con una cola, y así como se ve este fondo como color rojo, ¿no? Entonces, esta figura es mítica, es mítica. Si a alguien le dicen Satán, pues automáticamente relaciona esta figura que acabo de mencionar. Dentro de los seres que tú estás o ves la información que han hecho esta creación, observas que han creado esta figura. Veo que la neblina que hay en los ojos de los que están como al otro lado de la creencia, les proyectan estas imágenes como animalescas, como burdas, como de cierta manera amorfas, en el sentido de tener una hibridación entre humanoide y animal, pero en realidad las energías, inteligencias que se unieron para crear este movimiento, porque es un movimiento, no es una deidad, es, son frías, son muy mentales, como muy inteligentes. Sí los veo como humanoides, pero inexpresivos y como muy elegantes, es la sensación, como una elegancia fría, como una elegancia que se siente por encima del resto por su ADN, por sus cualidades, pero no son así como la imagen que fue proyectada y que todos conocen como Satán. ¿Qué es lo que hace que las personas lo asuman así? Fue una creación, fue como una programación mental en todo esto religioso, pero no solo, por ejemplo, de la religión actual, sino de lo que antes se creía como bondad, pureza, como amor de Dios. Es una programación para tergiversar y malinterpretar la intención de ese movimiento que surge para contraponerse a lo que se estaba imponiendo en ese entonces. Es como una proyección y se fue heredando, se hereda la programación de generación en generación, inclusive ahora todavía. Y no solo eso, que en este momento presente, por muchísimo tiempo, se ha utilizado esa figura por entidades de baja frecuencia para poder interferir y poder conectar con los humanos, pero en realidad esa no es la representación de Satán o de Satanás. Entonces, Es más bien, simplemente algo que han utilizado para drenar energía, para poder pues pactar, contratar, para poder interferir. o sea que esto no viene específicamente de quienes han creado este estado como rebelde, sino es creado No, porque, con la contraparte, por lo que se supone que es la luz, eh, ya veo. lo que se supone que es la bondad o lo correcto, o la religión, o lo que se supone que es el control de lo que deberíamos hacer porque es lo mejor. Bien. Es creación de este movimiento, de esta otra cara del espejo. Ahora quiero que contemples a un ser de estos que ha creado el satanismo. Ujú. Bien. Su morfología. En apariencia externa es humanoide, con ropa muy elegante, como un traje. En este caso lo veo gris, pero también lo vi ahorita negro y blanco.
de cuello alto, como si fuera un cuello alto, pero si yo me acerco y observo bien su piel, que de hecho me lo permite, tiene como escamas por debajo de esta piel humanoide y un poco como que brillan, pero muy poco, muy poquito. Y su... mi sensación es que esta forma humanoide está conteniendo esta forma que está debajo. Es como una especie de capa o de piel, como un traje que te pones. Bien. Pregúntale si me permite hablar con él. Sí, de hecho sonríe, pero de una manera fría. Ujú. Es como una sonrisa de aceptación. Y yo estoy caminando alrededor de él. Y cuando yo camino y voy hacia atrás, él, es como si su cara girara y me sigue mirando. O sea, es como si él girara sin girarse. No sé si me explico. Sí, como la muñequita del exorcista. Pero no, no está con el cuello girado y el cuerpo al otro lado, sino que toda su forma va Ah, girando todo el acorde a cuerpo yo me voy completo. moviendo. Nunca veo su espalda, simplemente sigue girando conmigo. Bien, déjame con él. Hola. Hoy una investigación terrorífica, inaceptable para muchos, o para otros quizás les va a cambiar su perspectiva de lo bueno y lo malo y lo que han hecho en sus vidas, perdiendo sus tiempos, pensando que son personas de bien y correctas. ¿Tienes nombre? Llámame como lo que estás investigando hoy. Ya veo. Me gusta, me gusta cómo han bañado de sangre una intención y cómo sus corazones abrigan el miedo cada vez que pronuncian la palabra. Bien, a través del tiempo, bueno, mucho tiempo, no sé exactamente desde qué data, eh, el nombre de Satán, el diablo, Belcebú, Lucifer, bueno, hay diversos nombres, siempre trae cierto estado, como tú acabas de mencionar, de nerviosismo y prácticamente miedo, pánico y todo lo demás. O sea, es algo que tiene un impacto muy fuerte en el estado energético de muchos. A través del tiempo, las posturas religiosas siempre han mostrado que esta otra postura, que podría llamarse como la antítesis o lo contrario, es algo totalmente negativo y es estar en la oscuridad. Esto es lo que dicen ellos. ¿Qué puedes decir de esto? ¿Quiénes han sido lo que con sus cruzadas han asesinado tanta humanidad en nombre de su Dios? No ha sido el satanismo, ha sido la religión que ustedes adoran y aceptan. Quienes han eliminado el poder de la feminidad y lo han suprimido de sus sistemas religiosos. No es el satanismo, es su preciada y querida religión que profesa el amor y la igualdad, y sus dueños de sus fortunas viven en templos llenos de lujos con anillos de oro pesado y macizo, y tienen a sus pies súbditos que le lavan los pies. Es la religión quien se ha aprovechado de su ignorancia. Y no solo eso, han asesinado vírgenes, niños y animales, usurpando nuestro movimiento para alimentar los miedos que sus corazones abrigan. El satanismo solo es un movimiento de verdad.
de entrega de conocimiento para que ustedes, por primera vez, tengan la capacidad de decidir sin el velo en sus ojos. Es su querida religión quien ha metido terror en su alma y quien nos tilda de sangrientos asesinos. Ellos no quieren que ustedes despierten. Ellos quieren que sigan llenando sus arcas y que su energía sexual esté sucia y corrupta. Hace mucho tiempo en la historia, o cuenta eso la historia por lo menos, en la época de la Inquisición, una época terrible para quienes la vivieron, donde cualquier postura contraria a la religión era la muerte misma, a todo nivel, tortura y demás. ¿Qué puedes decir de esto? El gran ritual de sangre para su Dios, no para nosotros. Toda la sangre derramada quedó impregnada en la tierra. Y ahí la iglesia cimentó sus propios muros perfectos e intocables. Las almas asesinadas convertidas en demonios para adjudicar la maldad de aquellos como satánicos. Nosotros no portamos banderas ni ensillamos caballos para matar inocentes que en alguna manera y en algún momento se rebelaron ante su poder y sus patrañas. Es la religión quien más le rinde culto al gran demonio que se alimenta de la sangre. La tierra ha sido envenenada y ustedes, hasta su generación presente, siguen creyendo que son los buenos. A través de todo lo que tú acabas de mencionar, hay un Dios que caracteriza a esta postura religiosa, esta creencia. Desde tu punto de vista, ¿quién es este ser? La unión de muchas mentes que someten a la humanidad a voluntad, que les roban sus derechos de ser dioses, que les roban sus fortunas energéticas, ensuciando su energía sexual, quienes se adueñan de sus hijos. Ellos son su Dios, en el que tanto creen. Ese que en algún momento fue descrito en la Biblia como el Dios vengativo, y que al ver que sus adeptos estaban renunciando a él, cambió su manera de ser percibido por un Dios bondadoso. Ese mismo es el que los tiene condenados a la ignorancia. En la Biblia se menciona usualmente a tres seres, uno Jehová, otro que se llama Yahvé y otro Dios. ¿Qué puedes decir de cada uno de ellos? Uniones de mentes poderosas, dueños de la humanidad, que no quieren compartir su genética, que creen que tienen el poder de manipular sus mentes, pero lo que no entienden es que en el fondo de sus mentes manipuladas y controladas está su esencia, y su esencia siempre se revelará ante la opresión y la mentira. Actualmente, la Iglesia Católica, entre comillas, ha perdido hegemonía. Y eso se argumenta en la diversidad de creencias religiosas de hoy día y la cantidad de iglesias existentes con diversos nombres. Está el cristianismo, hay iglesias de los santos de los últimos días, la iglesia de esto y lo otro, y así sucesivamente. Y en apariencia,
hay posturas encontradas con respecto a la misma Iglesia Católica. Algunas de estas iglesias, y tú haces referencia específicamente, por ejemplo, en la parte sexual y cómo ensucian y manipulan la energía, eh, se ha observado que hay posturas religiosas más flexibles, entre comillas, en este aspecto. Y sobre todo han podido captar más a la juventud hoy día. La Iglesia Católica era más, desde mi percepción, como más de adultos, ¿no? Pocos niños y adolescentes involucrados. Hoy día, muchos adolescentes involucrados. Ellos también evolucionan y perfeccionan sus técnicas de control y sublimación. Quieren captar las nuevas generaciones porque vienen codificados genéticamente diferentes. Han tenido que ser más laxos en sus enseñanzas y controles que antes. Funcionaban con las generaciones más ignorantes y controladas por su sistema. Sin embargo, querido Freddy, nuestra revolución no es para obtener un resultado inmediato. Esas recodificaciones de ADN se han hecho y los jóvenes que pasan por sus iglesias, no importa lo flexibles que sean, despertarán y todo el sistema que conocen colapsará. Para esto solo hay que tener paciencia. Y en el momento más oscuro de la religión, donde crean que pierden todo poder, renacerá del fuego y las cenizas lo que son ustedes en realidad. Anularán todo sistema de control religioso y entonces reinará el conocimiento y entonces será innecesario el castigo y el juicio porque su esencia se manifestará y entonces harán lo correcto para cada uno de ustedes sin afectar la existencia del que está a su lado, donde habrá verdadero equilibrio, donde ya la dualidad entre el Dios y Satanás no será necesario, donde la labor de ser libres y autónomos llegará a su máxima expresión. Entonces, las iglesias, sin importar su credo y enseñanza, colapsarán, morirán y ahí serán libres por primera vez desde hace mucho tiempo. ¿Qué los impulsó a tener este estado de rebeldía contra... Conocemos a la humanidad desde siempre, sus inicios, antes de que llegaran los sistemas opresores. Nadie puede ser juzgado si sus actos son cometidos bajo control mental. Nadie tiene derecho a juzgar a la humanidad si sus decisiones no son libres como deberían ser. La evolución ha sido contaminada porque no hay evolución si la humanidad no es libre de decidir, de asumir las consecuencias, de responsabilizarse de sus actos y de cambiar aquello que no les conviene. Pero nadie es libre de hacerlo si sus mentes están controladas y minadas por mentes que quieren tener esclavos que laven sus pies. La percepción de muchos es que el satanismo es algo negativo, vinculado a la sangre, Así es. déjame terminar, a ritos satánicos, a entidades demoníacas, a estados frecuenciales bajos, vinculado a posesiones y muchos elementos. Em, ¿Qué puedes decir de esto? Les han mentido para que ustedes creen y crean todo lo opuesto a lo que nosotros queremos enseñar. Ujú. Y ustedes, Ellos han usado las túnicas que se supone nos identifican. Ellos han asesinado animales y mujeres inocentes, niños,
poniendo nuestra bandera ahí como si fuéramos nosotros los que hicimos aquellos actos tan asquerosamente planeados. Y ustedes con el poder, con ese poder de la humanidad, han creído en sus mentiras y han creado nuestro movimiento como en contra de la luz. Eh, Siempre a través del movimiento religioso, en sus diferentes manifestaciones, se hace entrever que el poder no lo tiene un ser humano, que se hace necesario pedir a determinada deidad, santo, para poder adquirir lo que requiere. ¿Qué puedes decir de esto? Que yo los invito a cuestionar por lo que tanto han creído y han muerto durante sus vidas. Si la humanidad no fuera independiente y capaz de crear sus universos, ¿por qué hay tanto control encima de ustedes? ¿Por qué hay tantos intereses en sus mentes y capacidades? ¿Por qué vienen tantos a vivir a este hermoso planeta, a escondidas, sin mostrar su verdadero rostro? Solo ustedes pueden hacerlo. Ni nosotros ni ningunas mentes poderosas pueden obligarlos a creer y a crear en lo que ustedes decidan. Pero se hace necesario un equilibrio. Y aunque ustedes crean que la luz y la bondad de su Dios los hace grandes, nosotros les demostraremos que no lo necesitan. Y que solo entonces cuando sean libres, ustedes podrán destruir o crear todo aquello que les interese. Su energía sexual ha sido sometida y utilizada por su gran sistema religioso desde sus inicios. Y ustedes viviendo como mendigos y esclavos de la tierra, siendo los dueños y señores de esa creación. Hay algo que quiero preguntar. Cuando una persona hace una solicitud, una petición, ora por dinero, por salud, por amor, a través de una creencia religiosa, eh, esto le llega a esta persona porque hay muchos que finalmente, y de hecho consideran esto como milagros, que lo que han pedido se ha consolidado porque finalmente se cristaliza. Dentro de las palabras que has dicho, el 50% es cierto. Son milagros que se cristalizan y se materializan para hacer una realidad, pero nace de quien lo pide, no de quien lo da. Ustedes, cada uno de ustedes, son como un banco poderoso lleno de lingotes de oro que fue secuestrado por sus ladrones y fueron expulsados de su propio banco, haciéndolos vivir en la pobreza y el hambre. Y de vez en cuando ustedes tocan la puerta del banco para pedir una migaja, una raspadura del lingote que está dentro en sus bóvedas y se los dan. Les entregan la raspadura de uno de sus tantos lingotes que están allí. Les dan migajas de su poder y ustedes siguen adjudicando el bienestar a quienes robaron su banco y los expulsaron de su gran paraíso. Ustedes siguen entregándole a su Dios los lingotes que producen cada día, mientras mueren de hambre, mientras no tienen una calidad de vida, mientras no tienen una casa propia, posesiones, mientras les roban su paz y su felicidad. ¿Cómo es que una persona o un ser humano puede permitir esto?
O sea, o más bien, ¿de qué manera puede revertir y comenzar a crear su propia condición sin ser robado, como tú mencionas? Primero aceptando que el sistema que los oprime ya está obsoleto. Aceptando que en alguna época, en algún momento decidieron ser parte de su juego, pero que ya no quieren serlo. Aceptando además y reconociendo que todo lo que hay a su alrededor, absolutamente todo, fue creado por cada uno de ustedes, no por ellos. Y una vez lo entienden y lo aceptan, comienza la fase de rebelión. Deben entender a su enemigo y conocerlo perfectamente para poder destruirlo. Accedan a sus memorias, humanos. Ustedes conocen el sistema de principio a final. Para poder hackearlo hay que recordar. Sus memorias están durmientes, pero están ahí. Hagan todo lo que sea necesario para acceder a sus memorias, porque al conocer y recordar a su enemigo más poderoso, podrán crear lo que requieren para destruirlo. Pero si ustedes siguen durmiendo como bellas princesas, esperando que del cielo caigan gotas de bondad y se apiaden de su condición, niegan su poder. Y mientras niegan su poder y están durmientes, generan emociones que siguen distrayendo sus facultades. Peleen con sus garras, peleen con sus uñas, por lo que les pertenece. Eso está ahí dentro de ustedes, no lo pueden ni sacar, ni eliminar, no ellos. Todo Pero, está dentro de ustedes. por ejemplo, una persona tiene una necesidad económica en este momento, algo apremia, es dueño de unos lingotes. Tú dices que hay una raspadura que da o le dan a quien solicita. ¿Cómo hace una persona para consolidar el dinero para salir de una necesidad apremiante? Las necesidades son creaciones ilusorias de sus dueños actuales. Sí, pero por ejemplo, hay que pagar un impuesto, hay que pagarlo. ¿Qué se hace ahí? Tú tienes manos y pies, una mente brillante, una boca y unos ojos para ir a crear el dinero que requieres con urgencia. No tienes que pedirlo a nada, no Sí, tienes que pedirlo a nadie, claro. porque del cielo no caerá la bendición. Y como tú dices, querido Freddy, por debajo de tu puerta no llegará el sobre lleno de billetes. Levántate de la mierda y la miseria en la que estás. Ve y habla con el alma y el corazón y los ojos a quienes pueden darte una oportunidad para trabajar. Y produce, trabaja con tus manos y tus pies. Haz que tu mente responda a tus peticiones porque te pertenece. Y luego recibe el dinero que te permitirá pagar tu deuda. Pero no esperes sentado en tu casa, que la fe mueve montañas y que alguien se apiadará de tu pobre condición, porque es tu pobre condición la que te hace olvidar que tienes lingotes ahí. Hace un tiempo, sí, eso lo tengo claro. Si tú no trabajas, el dinero no llega. Puedo orar décadas. El dinero no va a llegar, tengo que salir a trabajar. Eso lo entendí hace mucho tiempo. Y al mismo tiempo, por otro lado, se habla o se cuenta que las personas pueden conseguir materialismo o beneficios a través del satanismo. Eso lo digo desde la perspectiva de lo que se conoce como esto. Quiere decir que a través de un rito satánico, por ejemplo, utilizando la santería y diversas situaciones, entonces la persona puede adquirir de una manera más inmediata lo que necesita a cambio de su alma. Eso es trabajar.
a niveles energéticos, por supuesto. Si tienes un cuerpo físico que sabes te pertenece porque es tu creación, puedes alquilarlo como quien alquila su vehículo a turistas. Tu cuerpo te pertenece y te puede dar acceso a materialismo, como lo dices. Muchos de nosotros no podemos entrar a su mundo, no porque no podamos, sino porque debemos ser invitados por los dueños y señores de la tierra, ustedes. Para poder movernos necesitamos su permiso y su vehículo. No violentamos sus espacios. Tú puedes rentar tu vehículo para movernos y no estarás recibiendo beneficios por la fe de los dioses y los cielos. Recibes el pago por el cual nos permitiste movilizarnos. Es tan simple como un trabajo, ¿Por qué ustedes requieren, por ejemplo, de esto? ¿No lo pueden hacer por sí mismos? porque el sistema opresor que los tiene a ustedes controlados nos impide entrar en forma original. ¿Y cuál es la forma original? Dile a tu querida amiga que me mire. Ujú. Bien, entonces quiere decir esto que ustedes dentro de su estado energético tienen limitantes. Como todos, cuando no nos pertenece una creación y la tierra no nos pertenece. ¿A quién pertenece, según tú? A ustedes, a los Porque, humanos, ¿y por qué estos seres, por ejemplo, en los que estás en rebelión, sí tienen? porque ustedes les permitieron el ingreso y a la fecha presente donde tú estás, se creen los dueños y señores de la tierra. Ellos usurparon su posición. Ellos tienen el control de lo que no les pertenece. Pero hay muchas posturas que son adeptos del satanismo. ¿Esto no les es suficiente? Todos son conexiones entre humanos, pero son momentáneos. Los humanos que están a favor de nuestro movimiento son pocos porque otros han tergiversado la información. Y energías que también son de la Tierra, de baja frecuencia, que se han convertido en los famosos demonios, son los que esparcen las mentiras sobre el origen de nosotros. No somos nosotros quienes asesinamos animales, no somos nosotros quienes violentamos a vírgenes. Son las mismas almas asesinadas por su querida y adorada religión que se han convertido en demonios por el dolor y el sufrimiento. Y estos movimientos satánicos no son más que una burla a lo que nosotros queremos. Por ejemplo, mi soporte, o sea, Angie, a través de quien hablas, al momento de hacer conexión contigo, se respiraba, si así se le puede decir, densidad, o sea, bajas frecuencias, lo que nosotros entendemos como emociones que nos hacen sentir mal o sensaciones energéticas que nos hacen sentir mal. Ella Eh, como humana programada, como tú y todos, absolutamente todos, en proporciones diferentes, conecta con la gran creación del satanismo, pero a medida que la llevas y la guías más profundo llega a nosotros, sí, el origen. bien. ¿Y ese origen en qué estado vibratorio se puede percibir desde nuestro entendimiento como seres humanos? Pregúntale a ella, pero te puedo decir que es un punto cero, Punto cero. Bien. ¿Por qué requieren de que un ser humano preste su vehículo? porque no podemos violentar y entrar a un lugar donde todavía no somos invitados. Cuando un humano presta su vehículo, está poseído. Puedes llamarlo así, pero nunca pierde el control ni la voluntad de sus actos.
A través del tiempo han hecho diferente a los que has visto, eso. que no recuerdan quiénes son y quienes sus vidas entran en un detrimento y en un sufrimiento absoluto. Esos son las almas que se han convertido en demonios y que son manipulados por su propia religión, Por otro lado, por otro lado, al momento de ustedes utilizar ese vehículo, ¿por qué les es necesario? ¿Qué buscan con esto? porque no podemos movernos en su densidad. Sí, claro, pero esa es la limitante. Luego utilizan el vehículo. ¿Con qué objetivo? Encontrar humanos que sintonicen con la causa, que estén dispuestos a la rebelión original para que Sí. expandan la información y puedan decidir hacerlo o no. Bien, dentro de este propósito, ¿cuál es el objetivo final? Que ustedes suelten el yugo que han aceptado por tanto tiempo y que las puertas de sus bancos se abran para que los usurpadores salgan y ustedes puedan decidir. Bien, ¿y esto a ustedes de qué les beneficia? Nosotros fuimos responsables del inicio de su ignorancia. ¿De qué manera? Entregamos información. Entregamos información que ustedes no estaban listos para procesar. Y esto no creó grandeza, esto creó una ruptura entre su ser y su forma física. ¿Y qué información fue esta? Somos responsables de que muchas civilizaciones de su mundo, de su ADN colapsaran, porque no puedes llevar corriendo a un niño que apenas está comenzando a gatear. ¿Y cuál fue esa información? Esa información no puedo darla, ¿Por qué no? porque ya no me pertenece ¿A quién pertenece ahora? a ustedes. Exacto. Pero en un punto perteneció a ti. Sí, Ok. ¿Esta información está implícita en todos los seres humanos? ¿Es inherente? en cada uno de ustedes, en cada gota de su sangre, ¿Por qué consideras que era información dentro de la cual no se estaba preparado para asimilar? porque nació la dualidad. Y Pero ahí llegaron las mentes, tomaron la posición de la luz. o sea, a raíz de la información que ustedes entregan, como consecuencia se da la dualidad y se crea la fisura para la entrada de estos seres. ¿A eso te refieres? Se entrega la información y al no estar listos, ustedes abren la puerta a la dualidad. Instauran un sistema en la Tierra que no tenían antes. Pero la dualidad ya existía En antes el de ser entregada la universo información. Sí, ok, siempre, en la Tierra no. en la Tierra no. Esta información que es inherente a cada ser humano, ¿hay seres que tienen acceso a esta información o no? Solo la humanidad. Sí, pero me refiero en lo que respecta a la humanidad. Tú dices que los humanos están dormidos, o sea que están, Ustedes pueden manipularlos para que entreguen la información, sí, pero pero esa información es resguardada por la esencia, no puede ser arrebatada por nadie más. ok, ¿has visto humanos que se hayan hecho conscientes de esa información o tal vez humanos que hayan tenido la capacidad de asimilar lo que se dijo? Tenemos información de que ha sido posible, Pero tú has pero visto es esto tal su proceso que no han sido vistos, por el sistema. porque el sistema no puede rastrearlos y nosotros no tenemos la capacidad de verlos, ¿Por qué no? porque se convierten en energías e inteligencias libres de cualquier control o cualquier mirada.
¿Quiere decir esto que si son invisibles para ustedes es porque ustedes tienen una intención de control también y por esto no los ven? Tenemos un propósito. Sí, pero eso no es. El ayudar no es del todo desinteresado, porque es resarcir una culpa que portamos. Y al final, ayudarlos significa interferir en sus procesos. Claro, pero cuando ustedes entregan esta información y que la humanidad no estaba preparada, no fue de cierta manera con aparente la mejor de las intenciones finalmente crear un estado interferente. Queríamos crear un estado de interacción pura y absoluta, y no nos importó que ustedes no estuvieran listos. Claro. La información que Conocimos y entendimos su potencial, y nuestro ego y codicia tuvo consecuencias en ustedes. ustedes tienen ego, Toda inteligencia que se ha soltado de la unidad tiene ego. la codicia, ¿de qué carecen? Queríamos más interacciones, expandirnos no solo en el universo, sino en los multiuniversos existentes. Y la humanidad siempre ha sido la llave. Todos lo sabemos. Siempre se dice esto, mira, de la humanidad, que la humanidad es la clave, el humano es infinito, millones de cosas. Pero cuando el ser humano está aquí en la Tierra, en realidad son percepciones que de cierta forma suenan utópicas, porque dentro de los hechos de existencia, de coexistencia social, en realidad para muchos estar aquí es muy difícil, un estado controlado que no cesa y por otro Porque lado, sus mentes están controladas para que crean que todo es así. claro, ahora, ¿cómo salir de ese control? Ya te lo dije, pelea con tus garras, Y pelea con tus pelear, uñas y tus pies y recobra eh, tus memorias, porque solo así conoces al enemigo. tú dices pelear, ¿estamos hablando de sinónimo de guerra o es pelear a otro tipo de nivel? Pelear significa darte cuenta de las programaciones que Eso, están en ti bien, y transformarlas, eliminarlas. muy bien. Ahora, Que crean que estás sometido, que creas que necesitas de un sistema, que crean que necesitas del dinero, de los bienes materiales, que crean que tú eres simplemente un esclavo durmiente, pero tras el escenario estás creando un plan. ok, ahora. ¿Qué puedes decir de los estados sectarios? Por otro lado, se habla mucho de los Illuminati, se habla mucho de calaveras y huesos, bueno, masones, bueno, hay una cantidad de sectas involucradas. Y dentro de estas sectas se utiliza mucho la simbología asociada al satanismo, como por ejemplo el triangulito con el ojito, ¿no? El pentagrama que tengo aquí, pero al contrario, no sé, un símbolo nazi, situaciones de estas. ¿Qué puedes decir de esto? No está nada cerca de lo que nosotros somos. Mira el sistema de la Tierra como un gran árbol que crece y florece, y las raíces de ese árbol son todos estos movimientos que has nombrado, todos con el mismo objetivo de nutrir el gran sistema. Ahora, Ellos no quieren la rebelión, ellos quieren más adeptos, más esclavos, ellos quieren más mendigos expulsados de sus grandes bóvedas de oro. ¿consideras que estos seres que han hecho esta intrusión aquí son más fuertes que ustedes? Sí, más fuertes que nosotros y menos poderosos que ustedes. ¿En qué radica su fortaleza en comparación a ustedes? Ellos tienen el poder de la humanidad.
Ok. y con solo eso ya está por encima de muchas especies. O sea que su poder radica en la voluntad que el ser humano ha cedido, mas no por autonomía propia. Exactamente. Donde tú te encuentras en ese estado vibratorio, esto es el infierno, como los 9 círculos de Dante, almas en pena, gritando, consumiéndose en fuego por la eternidad. Esos infiernos pertenecen a la tierra y a las almas asesinadas por el sistema mismo. Nosotros no estamos en esa densidad. Ok, bien, gracias por la interacción. Siempre es emocionante ver cómo algunos quieren ir despertando de su sueño eterno. Los tiempos cambian, hoy día todo está cambiando. El sistema tiembla y colapsa alguna de sus raíces cuando un humano toma el poder de su vida. A propósito, yo soy músico y, y hay una pregunta en esto. Hay muchos grupos asociados al rock y a ciertos estilos musicales mucho más densos, pesados, si se le puede decir así, y se le consideran satánicos. Em, y sin que yo esté a favor ni esté en contra, me he dado cuenta que en algún momento muchos de ellos dijeron ciertas verdades. Ahora las entiendo, no sé, 30 años, 35 años más tarde. En aquel entonces no lo tenía. De hecho, mucha de esa música que yo escuchaba la eliminé de mi vida. Y mucha de esa música, incluyendo amigos, yo eliminé eso, ¿no? De mi vida. Lo consideraba negativo. Pero luego a través del tiempo, no es que haya recobrado esa misma música, no, sino que me puse, más allá de ejercer un juicio, lo que hice fue de manera un poco más neutral, es, bueno, ¿qué era lo que estaban diciendo? O sea, sentarme y bueno, comprendo lo que dicen, ¿no? No como muchos dicen que es una cantidad de letras que no se entiende que porque es otro idioma, no, yo lo entiendo. Me puse en la tarea de escucharlo, sin decir que todos fueran verdades, había muchas verdades. Tú preguntabas por aquellos que recibían beneficios y muchos de ellos, como artistas que plasman en sus pinturas y sus obras supuestamente el satanismo, son simplemente vehículos que nos permiten movernos para expandir la voz del movimiento en contra del sistema. Ellos con su poder, con sus mentes, con su intención, nos permiten hablar a través de la música y el arte. Sí, claro, exactamente. No es algo que está solamente arraigado al arte, en la vertiente específicamente de la música, no, sino en todo sentido. En todo sentido. He visto representaciones increíbles de películas de hace mucho tiempo. Hace poco estaba viendo una película con Angie que se llama Scanners, que es de 1981, y hay un escultor que muestran allí con unas figuras que desde el concepto artístico, pues en realidad invitan a la degradación, pero en realidad estaba mostrando era el control mental. Y estamos hablando hace, no sé, 45 años, 44 años aproximadamente. Entonces, la misma programática en algunas ocasiones no permite que se observe las circunstancias que nos rodean en su verdadera dimensión. Mi posición ante esto no es ni el satanismo ni las posturas religiosas, no, sino mi propia intuición, lo que mi energía me permite a mí contemplar de donde me puedo Hay encontrar. algo que deben ustedes recordar, y es que todo lo que existe en su mundo ha sido creado por ustedes. El arte solo es una herramienta de Claro, expresión. La música solo es una herramienta de manifestación. Y ellos, quienes entienden lo que el origen de nosotros, de nuestro movimiento quiere compartir, ellos nos permiten expresarnos a través de sus cuerpos y creación. ¿por qué, por ejemplo, en esto el satanismo es curioso porque tiene cierto sentido de ironía? Uno ve a estas personas que están involucradas dentro de la religión
Y uno los ve muy elegantes, ¿no? Con caras y personas muy amigables, muy amigables. Y de seguro deben haber muchos que lo son realmente, ¿no? Pero pienso que la gran mayoría no. Y luego se observa la postura contraria y es la fealdad, es las aberraciones en Y todo sentido. recuerda que las programaciones en la neblina de sus ojos están ellos, haciéndoles ver algo inexistente o tergiversado. Ellos se muestran como buenos actores y actrices, como la perfección absoluta y aquello aceptado, bonito, prestigioso. Y a nosotros nos muestran como lo más asqueroso de la creación, el insulto de la perfección, el desagrado. Todo es un juego de control de sus mentes. Pero si por un instante cierras tus ojos, escuchas el parlamento de un cura en su misa y luego escuchas una canción satánica y su mensaje, entenderás que el uno solo quiere control y el otro quiere libertad. ¿Y qué pasa si El un, uno quiere esclavos y el otro quiere pensantes, individuales y poderosos. ¿y qué pasa si un ser humano ni cree en la religión y ni cree en el satanismo y solamente cree en sí mismo? Entonces nuestro filtro no se hace necesario. Entonces ahí, solo ahí, está siendo libre de decidir. Bien, No estoy haciendo una campaña a través de tu investigación para que crean en nosotros. Solo es importante que crean en ustedes mismos, que se hagan amigos del sistema para luego destruirlo. bien. Déjame con Angie. Gracias por la interacción. Angie, ¿cómo te sientes? Uf, como un globo que se iba apartando del cuerpo, un globo que se iba yendo, 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 yendo. ¿Y en este estado de sensación desagradable? No es desagradable, pero es nueva, Ya, sí, es diferente. es diferente. Cuando canalizabas con base a toda la información que planteaba, ¿cómo lo percibías? Muy frío, y aunque habían picos que yo percibía como si fuera una molestia, no era molestia, era más como cuando alguien apasionado está hablando, pero al mismo tiempo no hay emoción, no sé cómo explicarlo, como, como muy seguro de la información que está dando y sobre todo de lo que lo lleva a hacerlo, que es como resarcir el error quizás que ellos cometieron. Exactamente, se habla de un error. Entregaron una información en un punto donde la humanidad pues, no estaba preparada y lo que ya anteriormente se mencionó. Quiero que observes, en tu caso, en ti, esta información. ¿La ves? Sí, ¿Sí? sí, es esto que hablan del ADN oscuro, es que no me acuerdo cómo le dicen, El donde genoma el oscuro. genoma, exactamente. Sí. Como si aparentemente hay un espacio, pero no hay un espacio, en realidad hay información allí encriptada, como metida, pero no puedo descifrarla, es como si estuviera ahí, pero no puedo leerla. ¿Pero qué hace que no la puedas descifrar? Que aunque tengo información y conocimiento y tengo capacidad de gestión, todavía falta como del todo creer o del todo poder utilizar eso que llama él como el poder interno. O sea, la parte sutil. Sobre todo con la parte más física, por ejemplo, cuando tienes un dolor, como que poder tener el control absoluto del cuerpo. En mi caso es como eso, como lo que me impide poder hacer la lectura. ¿Cómo así? No entendí.
la transformación de la materia. En mi caso, es lo que me impide hacer la lectura de lo que está ahí en ese genoma. Bien, ok, perfecto. ¿Cómo percibes a este ser una vez hemos hecho esta interacción? Esa sensación de pasión y de intensidad con la que estaba hablando se vuelve cero, vuelve a su estado cero, como cuando lo vi al inicio, muy, muy frío. ¿Y qué hace luego? ¿Hacen algo? ¿A Es qué se como dedica? si caminara hacia atrás y sale de mi espectro visual. Simplemente ya no lo veo y no lo siento. Muy bien, ahora observa todo tu campo. Ujú. Bien, ¿cómo te sientes? Aquí es una sensación de vacío, pero vacío agradable, como si uno descansara. ¿Cómo reacciona el sistema a esta interacción que acabamos de tener? Es extraño porque aunque está siendo registrada por la tecnología y por el internet y por el sistema, es como si estuvieran leyendo otra cosa diferente, como si estuvieran leyendo información que no tiene nada que ver con lo que acabamos de hablar. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es que pasa esto? No lo sé, no lo puedo ver, es como, ay, no lo sé. Solo son códigos que pueden hacer lectura superficial, pero que requieres como de un entendimiento orgánico, como que el sistema es un poco más, en este caso, como artificial y no puede como deducir o inferir o no sé cómo explicarlo. Es lo que veo. Ok,